hay ciertos riesgos de aplicar manitol en pacientes que no tengan estudio de imagen. Por ejemplo, en pacientes que estén estables, que tal vez tienen un hematoma que en ese momento no es quirúrgico. Nosotros no lo sabemos, no tenemos una tomografía, se le aplica manitol en un bolo y lo que pasa es que la presión intracraneal disminuye un poco, el cerebro se deshidrata un poco y le da en ese momento espacio al hematoma para crecer. Entonces, no es una indicación siempre. Se debe saber cuándo aplicar el manitol. El manitol usualmente se usa en una solución al 20%, eso quiere decir que hay 20 gramos de manitol en 100 ml, perdón, y a una dosis de 0.25 a 1 gramo por kilo de peso. Lo puede usar cada 4 a 6 horas. No se debe aplicar en paciente hipovolémico, ya que no ejercerá su efecto y funciona como un diurético. Entonces, si se aplica en un paciente hipovolémico, el paciente se volverá más hipovolémico, la presión intracraneal va a seguir elevada, o sea que estamos causando una menor PAM y una mayor presión intracraneal. Eso significa que la presión de perfusión cerebral va a ser aún menor. Ahora, ¿cuándo aplicar manitol entonces? Porque este es un medicamento que es ampliamente disponible en muchos hospitales. Entonces, para empezar, tiene que ser en un paciente euvolémico. Eso significa que no esté en un choque hipovolémico. Y si este paciente nosotros podemos determinar que en el contexto intrahospitalario o del ámbito prehospitalario al intrahospitalario sufre algún tipo de deterioro neurológico, desarrolla hemiparesia o hace anisocoria, en ese momento sí se considera que se puede utilizar manitol a una dosis de 1 gramo por kilo de peso a pasar en 5 minutos, porque estamos pensando que hay una lesión expansiva o algo que esté causando un aumento de la presión intracraneal. Y en ese momento, después de eso, el paciente se debe transportar directamente al tomógrafo para identificar la lesión, directamente al quirófano de ser posible, o a un hospital con capacidad de resolución. Solamente en ese contexto se puede utilizar manitol. Si nosotros recibimos un paciente que ya tiene deterioro neurológico o anisocoria, no sabemos si esa anisocoria es por una herniación uncal o si el paciente tiene lesión axonal difusa. Si ya tiene hemiparesia, no sabemos si la tenía por una lesión cerebral primaria y no sabemos si el paciente está teniendo un deterioro neurológico en ese momento o que está creciendo alguna lesión. O sea que manitol solamente si nosotros logramos identificar que el paciente ha tenido deterioro, presenta una nueva hemiparesia o hace anisocoria bajo nuestro cuidado o ya en el ámbito intrahospitalario. La hiperventilación. Siempre te recordemos que la ventilación está encargada de la hipercarbia o la hipocarbia. O sea que la ventilación va a estar encargada de la presión parcial de dióxido de carbono arterial. Entonces, la hiperventilación profiláctica de rutina no se recomienda. El cerebro tiene una autorregulación, además de por presión arterial, una autorregulación química que responde a los niveles de dióxido de carbono arteriales. Entonces, paciente con un aumento en la presión parcial de dióxido de carbono va a causar vasodilatación, va a aumentar la presión intracraneal y si nosotros hiperventilamos al paciente, causa pérdida de dióxido de carbono, disminuye la presión parcial de dióxido de carbono en intraarterial cerebral y eso va a causar una vasoconstricción. Va a disminuir el edema, pero si nosotros la hacemos demasiado agresiva va a causar isquemia. Entonces, recordemos que las estructuras vasculares cerebrales van a responder a los niveles de dióxido de carbono intraarterial. Pacientes con una presión parcial de dióxido de carbono arriba de 45 milímetros de mercurio, recuerden que la normalidad va de 35 a 45. Si estamos arriba de 45, ese paciente está con hipercarbia y va a promover la vasodilatación y aumento de la presión intracraneal. Entonces se prefiere de ventilar para mantener en niveles más o menos cercanos al rango inferior de la normalidad. Eso es cercano a 35 milímetros de mercurio. ¿Cómo verificamos esto? Podemos tener, si tenemos gases arteriales en el hospital que estamos, se puede ir ventilando y tener gases arteriales para ver más o menos a cuánto lo tenemos. Y es aceptable de dar momentos cortos de hiperventilación para tener una presión parcial de dióxido de carbono de 25 a 30 cuando hay un deterioro y su manejo definitivo se va a establecer. O sea que si es un paciente que va en transporte o que es un paciente que se va a llevar a la sala de operaciones, el paciente ha sufrido deterioro neurológico, en ese momento, por periodos cortos, es aceptable la hiperventilación, pero de rutina no es recomendada. Las crisis convulsivas. Todo paciente con trauma craneoencefálico severo debe tener un anticonvulsivante.
Pacientes con trauma craneoencefálico severo, del 15 al 20% presentan crisis. ¿Cuáles son los 3 factores de riesgo para crisis tardías? Una crisis en la primera semana, una fractura con hundimiento y un hematoma intracraneal. Entonces, se le aplica un anticonvulsivante para evitar las crisis tempranas, no para evitar las crisis tardías. Entonces, se trata de prevenir las crisis en la primera semana, porque convulsiones que duren más de 30 minutos o más de 1 hora pueden causar edema cerebral y perpetuar la lesión cerebral secundaria. La fenitoína es un medicamento ampliamente disponible, de amplio espectro, y es el preferido en esta situación de trauma. Se le da una dosis de carga de 15 miligramos por kilogramo de peso a pasar en 30 minutos y se le da una dosis de mantenimiento de 100 miligramos por cada 8 horas. Además de la fenitoína, en dosis de carga y dosis de mantenimiento se debe tener disponible diazepam o lorazepam para utilizar en el momento de presentar una crisis. Si el paciente enfrente de nosotros presenta una crisis, no hay que correr con la fenitoína, sino que hay que correr con diazepam. Se para la crisis y luego se le pone la carga de fenitoína. Estos pacientes, por ende, no debe de aplicarse la fenitoína en el momento de la crisis aguda. Se le aplica la fenitoína cuando está fuera de la crisis y se le da el mantenimiento. Si el paciente presenta una crisis en cualquier momento, en cualquier momento intrahospitalario, se aplica diazepam. Antibióticos. No todos los pacientes necesitan antibióticos. Pacientes que tienen excoriaciones, hay pacientes que solo tienen traumas contusos, vienen con trauma craneoencefálico, no tienen broncoaspiración, entonces no hay evidencia que diga que esos pacientes necesitan antibióticos. Pero en pacientes que tengan trauma craneoencefálico abierto, sí deben de tener antibióticos. ¿Qué quiere decir trauma craneoencefálico abierto? Evidencia o sospecha de que hubo lesión de dura madre, en algún momento se abrió la dura madre y entonces hay evidencia de que hay un trauma craneoencefálico abierto. ¿Qué nos puede decir eso? Traumas penetrantes, heridas por arma blanca, heridas por arma de fuego, donde incluso podemos ver masa encefálica. Esos pacientes son ya una evidencia clara de un trauma penetrante. Pacientes que tengan otorragia o rinorragia, estos pacientes son de alta sospecha de trauma craneoencefálico abierto, por lo cual se le debe iniciar cefalosporinos y algún tipo de penicilina. Se trata de hacer una combinación donde la penicilina es una penicilina que tenga acción contra Staphylococcus aureus, por ejemplo, la oxacilina, y una cefalosporina de tercera generación como la ceftriaxona se pueden utilizar en combinación sin ningún problema. Cuando hay una herida por arma de fuego o estábamos hablando de un contexto donde puede hacer heridas sucias, se puede incluso agregar metronidazol. Algo muy importante que quiero mencionar es el uso de esteroides. Porque muchos pacientes suelen ser referidos a los hospitales con su dosis de dexametasona, con su dosis de metilprednisolona. Los esteroides en el contexto de trauma cráneoencefálico no se utilizan. No se utilicen esteroides. Hay un estudio que se llama CRASH, que surgió en el 2004, que fue un estudio multicéntrico, fueron muchos países, muchos hospitales, demostró que hay más efectos adversos del uso y mayor mortalidad en pacientes con altas dosis de esteroides. Se utilizaron desde metilprednisolona y dexametasona y se vio que no causaban ningún tipo de mejoría en el pronóstico funcional a los 6 meses y en el pronóstico vital. Entonces, ¿cuándo se puede utilizar? Cuando es un paciente que viene con trauma craneoencefálico y con trauma facial también, además del trauma craneoencefálico. ¿Y qué se puede utilizar? En esos pacientes se pueden utilizar dosis cortas o por tiempos cortos de dexametasona. Ahora, ¿cuál es el pronóstico para estos pacientes? Sin importar el pronóstico, todo paciente debe tratarse de manera agresiva, ya que hay una gran variedad de resultados y expectativas, especialmente en pacientes pediátricos. Podemos empezar a encontrarnos a pacientes pediátricos que tengan mucho daño cerebral o que tengan un Glasgow muy bajo, pero aún así estos pacientes tienen una gran capacidad de respuesta y tienen esa gran capacidad de plasticidad cerebral para poder mejorar su pronóstico funcional. Y cuando tenemos un paciente que tiene datos de muerte cerebral, pues sí, en eso creo que hay un consenso a nivel internacional donde ya no se debe hacer más por ese paciente. Pero para eso tenemos que saber un poquito de los criterios de muerte cerebral. Entonces,
Pacientes que tengan, estos son los criterios clínicos de muerte cerebral que se pueden confirmar con otros tipos de estudios. Pacientes que tengan un Glasgow de 3, pupilas completamente areactivas, que haya ausencia de reflejos de tallo. ¿Cuáles son los reflejos de tallo? Los pacientes que tengan, no tengan reflejo corneal, pacientes que no tengan reflejo oculocefálico, oculovestibular, que no tengan un reflejo nauseoso. Todos esos tienen que tener ausencia. Cuando no tengan una respiración espontánea, se le hace una prueba de apnea, no van a generar ningún tipo de respiración. Y en la ausencia de otros factores. ¿Por qué? Porque todos estos factores nos pueden alterar el Glasgow y pueden darnos una información errónea. Entonces, pacientes que no tengan intoxicación por alcohol, que no tengan intoxicación por drogas, que no estén ante hipotermia, hipotensión o hipoxia. Si es un paciente euvolémico, normotérmico, que no esté con intoxicación, tenemos 3 de Glasgow, pupilas reactivas y la ausencia de reflejos de tallo, podemos decir que clínicamente tiene muerte cerebral. Y ya hacer más allá por estos pacientes, creo que ya no es, ya no corresponde. ¿Y cuáles son las otras pruebas confirmatorias? Electroencefalograma, estudios de perfusión cerebral y angiografía cerebral, que es lo que va a ir demostrando que el paciente ya no tiene perfusión cerebral. Y muchísimas gracias. Siempre recordarles que el tiempo es cerebro. Por eso es que siempre hay que tratar de actuar rápido. No se debe de retener al paciente, no se debe de esperar. Si el paciente tiene una indicación de traslado, una indicación de tomografía y no tenemos un tomógrafo, si el paciente viene con deterioro neurológico, un trauma craneoencefálico severo, los pacientes se deben de estabilizar, identificar sus lesiones, sus lesiones extracraneales y tomar todas las medidas que van a disminuir una lesión cerebral secundaria antes de que llegue a su manejo definitivo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Eduardo Nazar. Por cuestión del tiempo, que sabemos que usted está de turno, doctor, sí tenemos varias preguntitas del auditorio. Una de ellas es, no sé si me escucha bien, doctor. Sí, la escucho. ¿Cuáles son los signos clínicos, doctor, que debemos tener muy en cuenta a la hora de pensar en un TEC? Si en especial este TEC es un TEC moderado o un TEC severo. Pensando que se puede tratar de un hematoma subdural, epidural, ¿cuáles serían los signos clínicos estando en un hospital regional? Que no contamos con uno de ustedes, neurocirujano. Es importante, cuando tengo un paciente con trauma craneoencefálico, hay 3 datos que a nosotros nos van a servir muchísimo para saber ante qué estamos. Un paciente se le tiene que evaluar su Glasgow, sus pupilas y su focalidad neurológica. Son los 3 datos más importantes en una evaluación inicial del paciente. Eso nos puede decir, por ejemplo, si tenemos un paciente con 15 de Glasgow, pupilas isocóricas, que no tiene ningún signo de focalización, o significa que no tiene hemiparesia o si no está tetrapléjico, estamos ante un paciente que básicamente está estable y se le puede seguir evaluando de manera más tranquila. Ahora, un paciente que tiene 7 de Glasgow, anisocoria y tiene hemiparesia contralateral, estamos pensando que este paciente tiene un hematoma intracraneal que está comprimiendo el cerebro y comprimiendo el tallo, y de esa manera estamos ante un paciente con trauma craneoencefálico severo. ¿Cuál es la diferencia en pacientes con trauma craneoencefálico, con una sospecha de un hematoma epidural y un subdural agudo? Usualmente el paciente con hematoma epidural es un paciente que viene con un buen Glasgow o posterior al trauma, él recupera la conciencia y posteriormente empieza con un deterioro progresivo de la conciencia. ¿Por qué? Porque es un paciente que tiene una fractura que causó una hemorragia extradural que va creciendo y va comprimiendo poco a poco el cerebro. Es un paciente que se va deteriorando poco a poco, puede tener 15 de Glasgow al momento del ingreso, pero inicia con deterioro y vómitos. Ese suele ser el paciente con el hematoma epidural. El paciente del hematoma subdural suele ser un paciente que de entrada ya viene grave porque la energía cinética se traduce directamente al cerebro y rompe muchas venas corticales, ya viene con edema cerebral, entonces es un paciente que ya desde el momento del trauma ya está con deterioro neurológico establecido. Puede que el paciente venga con 5 o 6 de Glasgow y el paciente desde el trauma ya estaba así. Entonces, clínicamente, esa es la diferencia que podríamos hacer, pero si es un momento tardío, ambos pacientes se pueden ver clínicamente de la misma manera si ya vienen
en un estado avanzado de deterioro, 5 de Glasgow, anisocoria, ya es difícil, solamente podríamos determinarlo con una tomografía. Gracias, doctor. Otra pregunta, doctor. ¿Qué hacer, doctor, ante un paciente con un TEC severo en un hospital regional? ¿Cuál consideraría usted que debería de ser un manejo de inicio antes de referirlo a un hospital de mayor nivel? Ok, básicamente cuando recibimos un paciente con trauma encefálico severo, uno, asegurar la vía aérea, porque todo paciente con menos de 9 de Glasgow debe ser intubado. Asegurar vía aérea, control de columna cervical, poder asegurar que tenga una ventilación adecuada, resucitación con líquidos, identificar otras lesiones que sean debido a muerte, de que el paciente si se traslada en ese momento, el paciente no va a llegar. Por ejemplo, un paciente que tenga neumotórax a tensión, se debe corregir antes de trasladar, y posterior a eso, ya poder trasladarlo. ¿Con qué lo vamos a trasladar? Antibióticos si es necesario. Manitol no se va a poner a menos que tenga las indicaciones que ya las hablamos. Fenitoína se le puede aplicar a esos pacientes, se le puede poner una carga de fenitoína y asegurar que el paciente vaya con una buena saturación de oxígeno. Si ustedes pueden lograr que el paciente vaya normovolémico, con buena saturación y con una buena intubación, ustedes van a evitar una gran cantidad de lesión cerebral secundaria. Al momento de llegar ese paciente a hacerse su tomografía, básicamente se puede corregir ya sea médicamente o quirúrgicamente, y ese paciente tiene un muchísimo mejor pronóstico por todo el manejo prehospitalario que le dieron ustedes. Perfecto, doctor. Tengo otra pregunta, doctor, con respecto a qué hacer con las lesiones subgaleales. ¿Qué hacer con ese tipo de lesiones? Ok, las lesiones subgaleales o hematomas subgaleales en realidad no necesitan ningún tipo de manejo. Son muy pocos los hematomas subgaleales que necesitan algún tipo de drenaje, pero esas suelen solamente observarse. Si es un paciente pediátrico, muchos de estos pacientes pueden volverse anémicos por hematomas subgaleales, pero en la mayor parte de los casos solo se observan, ya que están entre cráneo y piel y no va a causar ningún tipo de compresión cerebral. El problema más grande suele ser anemia en los pacientes pediátricos, o si se vuelven colecciones crónicas que no desaparecen, se puede considerar un drenaje, pero ya al momento de que se vea una cronicidad, paciente que después de 3 semanas no termina de reabsorberse. Ok, doctor, y con respecto a un paciente, como usted bien nos explicaba, esos tres datos, un Glasgow que pues nos va a determinar el grado de Glasgow, qué afección neurológica tiene este paciente, igual sus alteraciones de pupilas, y si este paciente está focalizado como tres signos claros y clásicos de una detención de un problema de TEC. ¿Qué pasa si se le inicia en el hospital regional el goteo de manitol, pero en el traslado, pues usted sabe, la manipulación del suero es bien complicado muchas veces y podemos no garantizar ese goteo como nosotros quisiéramos? ¿Qué opinión le merece usted al respecto a este manejo del manitol cuando el goteo no es el que nosotros quisiéramos? Ok, el manitol debe utilizarse básicamente en bolo, una infusión que se pase en 5 minutos. Entonces, en realidad, pues si nosotros ponemos un goteo rápido es más que suficiente. Creo que es más fácil poder realizar eso que tratar de ubicar algún goteo. Pero recordemos muy bien que el manitol no tiene indicación clara en trauma craneoencefálico en el ámbito prehospitalario o en el ámbito de primero o segundo nivel, ya que no estamos seguros qué es lo que estamos tratando. Si nosotros tenemos un paciente que estaba con 13 de Glasgow y a la evaluación a los 20 minutos está con 10 de Glasgow mientras se está preparando el traslado y se está tratando de estabilizar, en ese momento sí se puede tomar la consideración de aplicar una dosis de manitol a 1 gramo por kilo de peso en una infusión en bolo. Eso significa que usted puede pasar todo ese medicamento en 5 minutos. Entonces, ya sea en transporte o en el momento prehospitalario o antes del transporte, en 5 minutos usted puede pasar ese medicamento. ¿Qué pasa? Que el manitol usted lo puede aplicar cada 4 o 6 horas. Entonces significa que si usted lo aplica en ese momento, usted tiene 4 o 6 horas para volver a dar la siguiente dosis. Ok, excelente, doctor. Y una última pregunta, doctor, con respecto al pronóstico de las fotos que vimos de varios pacientes con ciertas hemorragias. ¿Cuáles fueron los pronósticos de ellos? Gracias, doctor.
Muchos de esos pacientes con hematomas epidurales tienen una gran diferencia de pronósticos, porque muchos tal vez ocurrieron en una zona cercana al hospital y su cirugía fue en las primeras 4 horas, eso mejora muchísimo el pronóstico, pero muchos pacientes que vienen de 10 horas de viaje o que tienen casi incluso hasta 24 horas desde el trauma, tienen un pronóstico muchísimo peor. Entonces, muchos de esos pacientes tuvieron un buen pronóstico, desgraciadamente. Algunos que tienen un Glasgow muy bajo de entrada ya tienen un pronóstico reservado, no solamente en el pronóstico vital, sino que estamos hablando de un pronóstico funcional malo. Son pacientes que pueden quedar en un estado mínimo de conciencia o estado vegetativo persistente. Doctor, realmente agradecerle su apoyo a nuestra jornada, ¿verdad? Ya que ha sido muy valiosa la información que usted nos ha prestado el día de hoy, de actualizarnos con el manejo de estos pacientes tan delicados para salvaguardar la vida de los pacientes. De antemano, en nombre del presidente y de toda la Asociación Quirúrgica de Honduras, le agradecemos mucho, doctor, el gran apoyo, a pesar de estar de turno, el apoyo que nos ha brindado el día de hoy con respecto a este tema tan importante, que espero que nuestros espectadores tengan pues el aprendizaje que usted nos ha dejado el día de hoy y que ha sido de mucha utilidad. Muchísimas gracias, doctor Nazar, y esperamos en venideros días pues volverlo a contar con su presencia para poder seguir estudiando temas de mucho interés en nuestras áreas de salud. Muchísimas gracias por la invitación y estamos a la orden. Espero que esta jornada continúe bien, incluso mejorando los temas y pues muchísimas gracias nuevamente. Feliz noche. Feliz noche, doctor. Muchas gracias. Tal vez me deja de compartir pantalla para que pueda pasar el siguiente expositor a exponer su tema. No sé si está el doctor Javier Rivera, el compañero médico anestesiólogo, especialista en dolor. No sé si me escucha, doctor. Buenas noches. No sé si la calidad de audio está bien. Excelente, doctor. Muy bien la calidad. Le agradezco mucho, estimado doctor Javier Eduardo Rivera López. Es un médico cirujano de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, igual especialista en anestesiología y reanimación del dolor. Igual es el jefe actualmente del servicio de anestesia en el Hospital Militar y pues anestesiólogo en el Instituto Hondureño Regional del Norte. Fue jefe de residente de anestesiología, fuimos compañeros, un placer, doctor, tenerlo en esta jornada de la cual nos sentimos muy agradecidos por su apoyo. Además, decirles que el doctor tuvo el premio de la excelencia académica de la UNAM en 2014, igual es miembro de la Sociedad Italiana Proloterapia Cipro, igual en varias capacitaciones del manejo de dolor crónico con proloterapia y neuroproloterapia en Italia 2014. Doctor, realmente estamos pues agradecidos. Agradeceríamos si puede ir compartiendo su pantalla para poder subir su presentación y pues comenzar con esta jornada para poder pues aprender un poco de cuál es el manejo del dolor trans y posoperatorio que muchas veces pues nos da muchos problemas. Hay pacientes que tienen problemas cardíacos y temas que usted, que es el especialista en dolor, doctor, sabe que muchos pacientes con este mal manejo del dolor pueden presentar infartos agudos de miocardio que terminan con la vida de ellos. Algo que se pudo haber previsto, algo que no fue realmente por la cirugía, pues sí, la cirugía produjo el dolor, produjo realmente la injuria, ¿verdad? Desde el momento que el cirujano con un bisturí pues toca los tejidos, ya hay una respuesta inflamatoria y esto puede exacerbar al paciente. Doctor, lo dejamos para que nos ilustre con sus conocimientos y sus expectativas a cualquier pregunta del doctor. Gracias, doctor. Tiene toda la palabra. Muchas gracias, doctor Galo. Para mí es un honor poder acompañarles el día de hoy en esta noche, en esta jornada, y tomarme en cuenta y hacerme pues partícipe sobre todo de un tema que puede ser día a día
de nuestro diario vivir como médicos, ¿verdad? Médicos asistenciales, médicos a nivel institucionales, en un hospital, a nivel de centro de salud, etcétera, ¿verdad? Pero en este caso vamos a hablar acerca del manejo del dolor perioperatorio y posoperatorio. Realmente es un tema importante porque generalmente pensamos nosotros que manejar el dolor a un paciente es simplemente ponerle un analgésico y ya, o cualquier analgésico, pero realmente tenemos claro nosotros cuál es nuestra meta que vamos a hacer nosotros con este paciente. Entonces es ahí donde nosotros realmente tenemos que estratificar metas, poner estrategias para el manejo del dolor, para eliminar o disminuir esos mecanismos de acción adversos que nos puede dar el dolor. Vamos a, fíjense bien, lo primero que vamos a hacer es realmente, si tenemos una definición clara acerca de lo que es el dolor. Hay un instituto internacional para el estudio del dolor que tira una definición universal acerca del estímulo nocivo, ¿verdad? Y lo pone tal como sale en la pantalla, una experiencia desagradable. Y esto es bien importante en la definición internacional del dolor, porque para cualquier persona querer definir el dolor puede ser muy subjetivo o tener algún tipo de variantes, pero miren qué interesante lo que dice la definición internacional. Es una experiencia desagradable con un componente emocional y otro sensorial, sea este actual, potencial o definido en términos de tal daño. Y es aquí lo importante en la estrategia del manejo del dolor. Tratar de manejar el dolor, no simplemente tenemos que verlo desde el punto de vista orgánico, tenemos que tratar el paciente desde el punto de vista emocional, realmente sentir una empatía clara por él. Y es ahí donde nosotros, creo yo, que muchas veces fallamos. Fallamos en el sentido en que el paciente cuando entra o llega al hospital, el paciente no va a pasear, el paciente no va de camping, no va a abordar un avión porque va para, para sus vacaciones. El paciente llega al hospital porque tiene un problema. Y somos nosotros los que estamos llamados a tratar de resolverles el problema. Y para eso nosotros estudiamos. Para que nosotros, además de que tenemos nuestros problemas personales, lleguemos al hospital a tratar de resolverle los problemas ajenos. Y es ahí el arte de la medicina. Por eso es importante esta parte donde dice el componente emocional. Si nosotros no entendemos esa parte en el manejo del dolor, pues muy probablemente vamos a tener un fracaso terapéutico. Fíjense, hablando un poco de historia. Antes del siglo XIX realmente no se consideraban los tratamientos farmacológicos para el tratamiento del dolor. No existía o no estaba la medicina muy desarrollada ahora como las grandes farmacéuticas que ayudan a depurar y día a día empiezan a mejorar la calidad de los medicamentos, sino que es hasta el siglo XX que se empieza a, a tratar o de definir la terapia farmacológica para el manejo del dolor. A la década de los 60, pues se desarrolla lo que es la morfina, pero tenemos un gran problema con la morfina, que es un excelente analgésico de la familia de los opioides, pero circunda el miedo en su uso. Y creo que ese miedo de utilizar este tipo de medicamentos opioides como la morfina
permanece todavía en nuestro medio, ya que nosotros hemos visto un montón de errores que se utilizan a la hora de querer implementar la morfina como un medicamento de terapia de rescate para el dolor. Imagínense que en la década del 70 las, las agencias o los institutos que se encargaban para tratar de establecer guías que no existían para el manejo del dolor, rechaza el famoso PRN que se utilizaba en los expedientes clínicos y que todavía hoy en día se siguen utilizando en Honduras. Quiero decirles que por razones necesarias no existe o es rechazado desde la década del 70. Es decir, que nosotros, si todavía tenemos ese tipo de prácticas, estamos encasillados en 1970. Creo que tenemos que dar un salto cualitativo en nuestra práctica médica para poder nosotros resolver este tipo de situaciones. No es así que hasta para 1988, pues en Australia empiezan a generarse las primeras guías contra el manejo del dolor. Y es ahí donde empieza a hablarse acerca de las distintas posibilidades o las distintas opciones que tenemos nosotros para poder manejar el dolor desde el tipo agudo o el posoperatorio inmediato. Y ya de 1990 para acá, pues se establece lo que es la terapia multimodal. La terapia multimodal, que es simplemente la utilización de diferentes medicamentos que actúan sobre diferentes lugares del organismo y que nos puede a nosotros potenciar el manejo del dolor y no establecer monoterapias que lo único que nos puede ocurrir es simplemente elevar los efectos adversos. Vamos a ver unas pequeñas leyendas urbanas que tenemos nosotros y que todavía no hemos podido vencer. Y es algo que pasa en nuestro día a día. Fíjense bien. Miren este enunciado. Papaíto, te va a doler. Te acaban de operar. Es decir, este enunciado lo hemos escuchado nosotros por mucho tiempo a nivel en la recuperación de los cuidados postanestésicos o en la cirugía menor, que el paciente está con dolor y la justificación que nosotros damos es que te acaban de operar, te tiene que doler. Es una leyenda urbana lo que estamos hablando. Miren esta otra. Permítame. Dice, sé que te duele. O sea, para la persona que dice que duele, le resulta inocuo el decirlo, porque no es la persona la que está atendiendo al paciente la que siente el dolor. Ya le va a pasar. Eso es otra de las cosas que nosotros pensamos a la hora de manejar el dolor, que el alivio del dolor puede enmascarar complicaciones quirúrgicas. Por eso es mejor que el paciente esté con dolor, porque es así que nosotros, si tenemos algún tipo de complicaciones, pues nos va a sentir. Miren, esta me gusta mucho a mí. Esta me gusta, es una de mis preferidas. No podemos ponerle otro medicamento al paciente aunque tenga dolor porque es un paquete, ¿verdad? A veces la parte económica pues juega un papel bien lastimosamente preponderante en el manejo del dolor porque hay pacientes que hacen un esfuerzo para poder operarse a nivel privado, ¿verdad? Y pues el incrementar o el adjudicar otro tipo de terapia, pues incrementa los costos. Esto se lo escuché yo a un médico de hace mucho tiempo, yo era residente
y decía, mejor que llore el paciente y no los familiares. Es decir, que nosotros a veces podemos perder la vigilancia, que es uno de los pilares fundamentales en los cuidados del paciente, y pensar o darle ese beneficio de la duda al paciente, que mejor sabiendo que está llorando, sabemos que está vivo, ¿verdad? Y entonces eso puede provocar algún tipo de trastorno. En raras ocasiones, los niveles que alcanza son intolerables, según piensan o podemos pensar nosotros. Y que si el otro paciente lo operaron de una cirugía similar, pues los otros pacientes deben de tolerar lo mismo. O sea, es decir, sabemos que los umbrales del dolor de los pacientes son de manera diferentes, ocurren de manera diferente, y entonces nosotros, pues es difícil nosotros poder estratificar o pensar o encasillar eh, eh, en un mismo grupo a un solo paciente. Todos tenemos diferentes umbrales del dolor. Generalmente, donde tenemos más dificultades en el sexo masculino, ¿verdad? El umbral del dolor es mucho más bajo en el sexo masculino. Los analgésicos pueden provocar efectos adversos. Claro, nosotros podemos tenerle miedo a los medicamentos que nosotros podemos adquirir o podemos administrar si realmente no los conocemos, si no conocemos sus mecanismos de acción o sus efectos adversos. Y es ahí donde el conocimiento debe saltar y debe fraguar a la parte del desconocimiento. Por eso es importante este tipo de jornadas para que nosotros podamos estar actualizados en este tipo de cosas. Y por último, pensar de que solamente existe la posibilidad de que el paciente pueda nosotros decirnos que, o verlo nosotros, querer tratar de calcularles la intensidad del dolor. Recordemos que no hay un dolómetro, es una medida un poco subjetiva en el sentido de que existe, si queremos nosotros medir la temperatura, tenemos mecanismos para poder hacerlo. Pero en cambio el dolor, pues tenemos que tener o apoyarnos de algún tipo de mecanismo para poder graduarlo. Y es ahí donde es la importancia de esta charla. ¿Qué hacer o cómo vamos a nosotros a tratar el paciente? Esto lo voy a tocar rápidamente. Como pueden ver, o sea, el estudio del dolor ha sido un estudio sumamente interesante para todas las personas desde el inicio de la carrera de la medicina. Fíjense bien, es importante este estudio que se hizo en el Hospital Español, donde el 47% de las personas presentaban algún tipo de dolor moderado, severo e insoportable, pero eso no es lo alarmante es que el rango que podía llegar era entre un 47 y un 64%. Es decir, 6 personas de cada 10 personas que entraban a la recuperación presentan o pueden presentar algún tipo de severidad del dolor. Es algo que nosotros no podemos dejar pasar desapercibido y tenemos que aprender a usarlo. Pero entonces, ¿qué pasa? Y es aquí donde nosotros tenemos algunos conceptos errados. Por ejemplo, no hay no hay capacitación, capacidad sí hay. Lo que no hay es capacitación para el manejo del dolor por parte del personal sanitario. Hay una verdadera e inadecuada utilización de recursos para poder nosotros establecer los manejos de los tratamientos que tenemos que usar para el alivio del dolor, sobre todo el posoperatorio inmediato. La falta de educación hacia el paciente, muchas veces el paciente, como les dije, entra con algún tipo de angustia, y si nosotros no le explicamos al paciente cuál va a ser el tipo de procedimiento,
cuáles pueden ser los tipos de complicaciones, qué es lo que va a sentir después. El paciente todavía se angustia más y puede provocarle una retroalimentación negativa. Y obviamente, pues a nivel de nuestros hospitales, no hay estructuras organizativas en que gestionen eso, pues no tenemos unidades de dolor como tal para poder nosotros darle seguimiento a un paciente o poder pedir algún tipo de apoyo si tenemos un paciente que hemos hecho o hemos seguido las guías y todavía permanece con un dolor moderado en el posoperatorio. ¿Qué factores determinantes pueden ocurrir para que un paciente pueda tener o generar un dolor moderado o severo? Bueno, obviamente la intervención quirúrgica. ¿Qué tipo de intervención vamos a hacer? Es importante que el personal sanitario, en este caso, los integrantes que vamos a estar, tanto los dueños del paciente, si yo refiero a un paciente que va a ser operado, si yo soy un cirujano, yo como anestesiólogo, tengo que tener una comunicación sumamente estrecha con el equipo para saber qué tipo de intervención quirúrgica es la que vamos a hacer. No es lo mismo una apendicectomía con un abordaje más Burney que, por ejemplo, una laparotomía exploradora con un abordaje sifopúbica, ¿verdad? Eh, pues hay mayor trayecto de tejido lacerado y eso obviamente va a incrementar los riesgos de un dolor. Que el tipo de paciente, ¿verdad? Personas que hayan tenido historia en la anamnesis que nos digan que son pocos tolerables al dolor, la poca preparación preoperatoria, en el sentido, recuerden que el dolor también está muy asociado a las emociones y si no nos apoyamos, hay pacientes que tienen muchos síndromes ansiosos y es importante el apoyo tanto de psiquiatría como la parte psicológica. No establecer algún tipo de rescate en las complicaciones posoperatorias y sobre todo tener un buen plan anestésico. En la medida de lo posible, tratar de minimizar el riesgo de que ese paciente vaya a salir con algún dolor, estableciendo probablemente algún tipo de bloqueos regionales, catéteres epidurales, en la medida de lo posible si la cirugía lo permite. Y claro, una buena unidad de cuidados postoperatorios. Ya dijimos, ya habíamos hablado del tipo de cirugía, ¿verdad? El tipo de incisión, la profundidad del abordaje, la manipulación, ¿verdad? Desde el punto de vista del paciente, qué tanta intensidad tiene el dolor, la ansiedad, el estrés por el ingreso hospitalario. Recuerden que hay muchos pacientes que van a sufrir lo que se llama la hipertensión de bata blanca. Hay personas que no pueden ver a un médico cuando van a ser sometidos porque empiezan a tener algún tipo de complicaciones emocionales, etcétera. Es importante, como les dije, establecer algún tipo de eventos anestésicos quirúrgicos. Para mí la comunicación con el cirujano es importante y determinante para poder establecer verdaderas metas y un plan que nos pueda a nosotros dar la certeza y de que un paciente va a ser manejado perfectamente. Si hablamos un poquito aquí someramente acerca de la fisiopatología del dolor, que es importante saberlo, que tenemos nociceptores a nosotros distribuidos por todo el cuerpo. Y cuando hablamos de nociceptores, hay nociceptores a nivel cutáneos, viscerales, músculos articulares, pero sobre todo los cutáneos en nuestras manos, en nuestra piel, son abundantes, pero hay más nociceptores distribuidos a nivel de la mano o en los lugares donde nosotros vamos a tener mayor discriminación. Tanto así que nosotros podemos tener un objeto con la mano cerrada y nosotros podemos discriminarlo de manera fehaciente. Si yo tengo un sacapuntas, un lápiz, yo con los ojos cerrados lo sostengo, puedo saber qué tipo de forma tiene precisamente por los receptores que están ahí. Pero un nociceptor es aquellos receptores capacitados para
recibir estímulos nocivos al cuerpo. Y como pueden ver, en la diapositiva están regados a nivel del cuerpo y a nivel cutáneo, esto es importante, son polimodales. Y cuando hablamos de receptores polimodales, estamos hablando de receptores nociceptivos que tienen la capacidad de poder percibir diferentes tipos de estímulos. Estímulos de injuria mecánica, térmica, de presión, etcétera. Entonces, sabemos que hay algún tipo de fibras, las alfa, las A delta, perdón, las fibras C. Sabemos que las A delta son un poco, como son mielinizadas, son mucho más rápido que la fibra C, por ejemplo, que son desmielinizadas, son de tránsito lento, son las que se encargan de la propiocepción a nivel profunda y tienen menor discriminación. Este es el mecanismo o fisiopatológico o fisiológico del tránsito del dolor de la primera, segunda y tercera neurona. Y les pongo esta diapositiva porque en la transmisión del dolor nosotros tenemos diferentes estadios donde nosotros podemos actuar mediante terapias para el manejo del dolor. El dolor, una vez que maneja y recibe, por ejemplo, tiene un estímulo nocivo a nivel de la piel, es donde se forma la transducción, que es la capacidad de percibir el daño o la injuria. De ahí, en la transmisión, la primera neurona hace sinapsis con la segunda neurona para posteriormente empieza a modular la transmisión del dolor mediante los haces espinotalámicos que ascienden y descienden, ¿verdad?, por la médula, para integrarse a nivel de la región somatosensorial en la región parietal cerebral. Y es ahí, en esos cuatro checkpoints, ¿verdad?, en esos 4 puntos que nosotros podemos establecer mecanismos de acción para poder paliar el dolor, ¿verdad? Tenemos la transducción donde está la injuria, la transmisión, la modulación, que hablábamos que son los haces ascendentes y descendentes, y la integración a nivel. Esto es importante tenerlo claro, ¿verdad? Vamos a ver esta pequeña tablita acerca de cuando se forma un evento nocivo al cuerpo, pues lesiona la membrana celular y esta puede activar una cadena de fosfolípidos y esta va a dar lugar a la síntesis de ácido araquidónico. Y obviamente nosotros sabemos que tenemos dos mecanismos o dos vías de este manejo o dos vías de la cascada inflamatoria, donde nosotros tenemos la parte de la lipoxigenasa y la vía de la ciclooxigenasa. Más que todo, la lipoxigenasa va a ser precursora de los leucotrienos y es donde van a estar distribuidos los broncoconstrictores potentes, los edemas bronquiales y los precursores, todo lo que es la sopa inflamatoria acerca del asma. Pero en la ciclooxigenasa vamos a tener dos tipos de elementos importantes, la COX-1, perdón, que es la constitutiva, y esta está y se llama constitutiva porque permanece, es un elemento que ayuda a la formación de las células y está presente en nuestros organismos, por eso se llama constitutiva, y y estos tienen que ver bastante acerca de las células de la protección gastrointestinal, ¿verdad? La homeostasis vascular, la hemodinamia renal y la función plaquetaria. Y la COX-2, pues esta es la inducible, es decir, la que por medio de la injuria y de la ciclooxigenasa, pues esta es la que se va a estimular. Y aquí sí, aquí nos va a dar la síntesis de prostaglandinas, nos va a dar la sopa inflamatoria, donde vamos a tener rubor, dolor, calor, tumefacción, limitación al movimiento. Entonces, ¿qué metro podríamos tener o qué opciones podríamos tener nosotros
para la valoración clínica del dolor, porque no tenemos un dolómetro. Bueno, una de ellas son las escalas verbales, una escala de intensidad. Nosotros podemos ver clínicamente un paciente posoperado que está tranquilo en la unidad posanestésica o en la recuperación, ¿verdad? Y sabemos si por medio de las escalas verbales podemos preguntarle qué tan intenso tiene el dolor. Él muy probablemente les va a decir poco, mediano, mucho, ¿verdad? Es una escala muy subjetiva, pero nosotros si usamos otro tipo o complementamos utilizando otro tipo de escala, pues nos va a ayudar. La escala de alivio también, es decir, qué tanto ha mejorado. Y las escalas visuales. Fíjense bien, por sus siglas, la escala visual análoga, nosotros podemos preguntarle al paciente que el 0 es 0 de dolor cuando ingresó y 10 es el rango posible. Y un 5 sería un rango intermedio de dolor. Y fíjense que la experiencia que nosotros hemos tenido es una experiencia fantástica, porque el paciente logra encasillarse en la escala visual análoga en qué medida de dolor va progresando. Si entró, mire doctor, yo entré con un 3 de dolor y ahora tengo 7. Entonces eso es importante para nosotros, porque más adelante vamos a ver la escala del dolor, de cómo podemos atacar y sobre todo, y si hay algo que tienen que llevarnos esta noche de esta charla, es que debemos estratificar al paciente para realmente tener un punto de partida y empezar la terapia multimodal. La escala visual, esta más que todo también se utiliza en niños, ¿verdad? Nosotros podemos pues ponerle la de las caritas para saber y el niño, nosotros podemos realmente estratificar la escala del dolor en ellos. Los niños es un poco más difícil, ellos poder discriminar verbalmente, ¿verdad? Cuándo es que tiene el dolor. Por eso nosotros a los niños generalmente cuando sale de sala de operaciones, es muy importante que la vigilancia lo sacamos en una etapa de sedación superficial, no tan despiertos, precisamente porque nos da chance para manejarlo. Este es prácticamente las valoraciones, ¿verdad? De lo que habíamos estado hablando. Y es aquí donde nosotros vamos a hablar acerca del manejo y tratamiento. Es importante la educación del paciente y al personal de salud. Nosotros realmente debemos establecer hospitales de 0 dolor. El paciente no debe tener o no debe saber de que va a ir a sufrir, de que lo van a operar y va a tener que pasarse un buen tiempo con un estigma de angustia, sabiendo de que va a estar con un dolor terrible después de una cirugía porque ya ha tenido algunas experiencias anteriores o por desgraciadamente personas que se acercan a nuestros pacientes y les cuentan. Tenemos que tener una estrategia de manejar y sobre todo evaluar de manera muy fehacientemente lo que es nuestro quinto signo vital, que es el dolor. La aplicación de protocolos que realmente tenemos que establecerlos. Poder darles un protocolo aquí es bien difícil porque estos protocolos tenemos que adecuarlos a nuestra necesidad, a nuestra realidad. ¿Qué tanto voy a necesitar o qué tantos recursos puedo tener yo en el lugar donde estoy trabajando, en el hospital, si es un nivel 2, si es un nivel 3, inclusive cómo le voy a manejar el dolor a un paciente que voy a hacer algún tipo de cirugía menor en un establecimiento con un nivel 1? Entonces la aplicación de protocolos debe ser algo, vivir una realidad en el lugar donde nosotros vamos a estar. El seguimiento del paciente es importante. Muchas veces el paciente puede quedar con algún tipo de dolor crónico y entre más lo dejemos nosotros avanzar, más difícil va a ser de tratarlo. Por eso es importante tener o llamar al paciente, consultarlo, verlo, evaluarlo, ver cómo está, cómo sigue. Y claro, lo ideal es que tuviéramos nosotros
clínicas para terapias del dolor. Y sobre todo la clínica de terapia del dolor se utiliza para cuidados paliativos, para dolor de tipo oncológico, tal vez un dolor más crónico que no viene o no es el contexto de esta charla, ¿verdad? Pero sí es importante porque debemos de aprender nosotros a dar un tratamiento integral. El análisis periódico de resultados, es decir, nosotros aquí en Honduras no tenemos estadística abundante acerca de cuántas personas tenemos con dolor crónico o qué estadísticas tenemos nosotros del manejo del dolor. Debemos de sentarnos a escribir y obviamente organizar las clínicas del dolor para mejorar las metas. Bueno, aquí tenemos nosotros parte del tratamiento, la analgesia polimodal o balanceada. Les había dicho que consistía en la aplicación de diferentes analgésicos, así como para aprovechar los diferentes mecanismos de acción que puedan tener. Uno de los errores más grandes que nosotros hemos encontrado, sobre todo cuando yo hice mi internado y en el transcurrir de la historia, es que nosotros doblamos muchas veces las dosis de los analgésicos de la misma familia. Si hemos puesto un AIN como diclofenaco, entonces el paciente sigue con dolor, vamos a ponerle desquetoprofeno, por ejemplo. Le estamos poniendo dos AINes. Eso es un error porque lo único que nosotros vamos a incrementar son los efectos adversos. Ya todos los receptores que manejan los AINes están tomados por el primer AIN que pusimos. Entonces sí es importante realmente establecer algún tipo de plan del manejo analgésico en este tipo de pacientes, valiéndonos del conocimiento y valiéndonos de las herramientas de los diferentes fármacos que tenemos. La analgesia preventiva, es decir, hay mecanismos o hay estudios ahora que estamos dando algún tipo de medicamentos como, por ejemplo, anticonvulsivantes como la gabapentina, que estamos dándolos antes de la cirugía como mecanismo de analgesia preventiva. Y analgesia anticipada. Antes de la incisión quirúrgica debemos de nosotros establecer los tratamientos analgésicos en el perioperatorio porque lo que queremos nosotros es evitar las grandes cascadas inflamatorias o los grandes estímulos de receptores, de nociceptores, para entre más estímulo tengamos, va a ser más difícil el manejo de ese tipo de dolor. Esto también no es un invento acerca de esto, de la analgesia multimodal. Hay artículos que lo están evaluando y lo están soportando. Fíjense bien, esto es importante, esta es la escala analgésica de la OMS. Los analgésicos no opioides que están en el primer escalón. En el segundo escalón están los opioides débiles y los opioides potentes. En el primer escalón tenemos los AINES, el paracetamol, el metamizol. Es importante entender que tanto el paracetamol o el acetaminofén ya no es considerado un AIN puro, es decir, ese sí lo podemos combinar. El metamizol también, solo que con el metamizol hay que tener algún tipo de cuidado porque hay alguna literatura que lo asocia bastante con algún tipo de discrasias sanguíneas o eventos adversos por algunas anafilaxis. En los opioides débiles tenemos la codeína, el tramadol, por ejemplo, ¿verdad? Los que podemos más frecuentemente encontrar aquí. Y obviamente los opioides potentes, la morfina, el fentanilo, la oxicodona, la metadona, que nosotros pues tenemos a la mano y son medicamentos controlados. Sobre todo lo que son los opioides son medicamentos controlados, son medicamentos que tenemos que usar con mucha responsabilidad. Entonces, generalmente nosotros ascendemos en las terapias del dolor, pero en el manejo del dolor no debemos hacer eso. En el manejo del dolor tenemos que iniciar, si tenemos un dolor bien establecido, no podemos iniciar con analgésicos débiles o desde el primer escalón, sino que tenemos que establecer desde el tercer escalón. Pero qué importante es saber cuándo iniciar en el tercer escalón o cuándo iniciar en el segundo escalón. Realmente es ahí donde nosotros debemos estratificar al paciente. Y es aquí donde nosotros tenemos que utilizar los mecanismos
para evaluación del dolor. Un paciente con una escala visual análoga de entre 0 y 3, nosotros podemos decir que es un paciente con un dolor leve. Podemos iniciar desde el primer escalón, o sea, utilizar los analgésicos no opioides. Un paciente con algún dolor de tipo moderado o que esté en la escala visual análoga entre 3 y 7, podemos utilizar los opioides débiles. En este caso, el tramadol podría ser una excelente medida, ¿verdad? Y si ya tenemos un dolor estratificado arriba de 7, pues tenemos que usar o irnos con toda la caballería y utilizar la morfina o el fentanilo. En todos estos podemos tener la oportunidad nosotros de utilizar lo que nosotros llamamos coadyuvantes de la terapia analgésica, es decir, son medicamentos que no son precisamente para el dolor, pero que actúan y se ha demostrado que pueden hacer sinergia o van a potenciar más la actividad analgésica de los medicamentos que nosotros hemos administrado. Entonces, como por ejemplo, estos son ejemplos rápidos que voy a dar, ¿verdad? En el caso de la cirugía menor, podemos utilizar AINES vía oral, generalmente son pacientes de tipo ambulatorio, se pueden ir con un pequeño bloqueo a nivel del lugar, es decir, poner anestesia. Siempre les aconsejo revisar las dosis tóxicas de la lidocaína, tenemos que tener mucho cuidado de no incrementar más de lo necesario, de 4 miligramos por kilo o 7 miligramos en el caso que utilicemos lidocaína con epinefrina, ¿verdad? La lidocaína puede ser tóxica, siempre pesemos al paciente, calculémosles hasta cuánto podemos utilizar de lidocaína. Por eso en las cirugías que son, o las heridas que son sumamente grandes, que nos va a llevar una gran cantidad de lidocaína, es mejor meterlos a sala de operaciones. La cirugía mayor, ¿verdad? Puede producirnos, nosotros podemos utilizar bolos simples de opioides, ¿verdad? O si tenemos alguna tecnología compleja, o sea, la cirugía es una cirugía compleja, larga, complicada, laboriosa, en el que un paciente muy probablemente hasta puede pasar a terapia crítica o terapia intensiva, pues podemos utilizar nosotros infusiones epidurales o hasta podemos nosotros, esto de la analgesia controlada por el paciente realmente ya es otro tema, ya es otro, sería un mecanismo que aquí sí hay colegas que lo implementamos acerca o con el uso de bombas elastoméricas para el manejo, pero más que todo para el manejo del dolor crónico, que como les digo, ese ya es otra charla. Bueno, entonces tenemos dos grandes grupos de medicamentos, los AINES, los opioides y los coadyuvantes, ¿verdad? Aquí tenemos una lista que yo pediría pues que revisáramos con mayor detenimiento acerca de los AINES y qué es lo que podemos nosotros utilizar. También tenemos este es el dextroprofeno y diclofenaco, y muy probablemente de estos medicamentos podemos echar mano nosotros. Están los morfínicos o los opioides, ¿verdad? Recuerden que nosotros vamos a tener que tener mucho cuidado al utilizar nosotros opioides, sobre todo los opioides potentes como la morfina, el fentanilo, porque pueden producir depresión respiratoria. Y ese es el mayor miedo que le ha dado mucho a las personas. Las personas que utilizan la morfina en el posoperatorio inmediato tienen un temor que se lo ponen subcutáneo, por ejemplo. Y no digo que no se pueda utilizar, pero si nosotros tenemos un paciente que está en la recuperación, que está vigilado, que está monitorizado, que tiene la posibilidad de tener oxígeno y tiene un dolor arriba estratificado de 7 en la escala visual análoga, por favor, pongámosle la morfina endovenosa, diluyámosla en una jeringa de 10, calculémosela a 0.1 por kilo, es decir, si un paciente pesa 70 kilos, le vamos a poner 7 miligramos, sin miedo. Si el paciente lo puede producir algún tipo de estímulo o depresión respiratoria, lo vamos a tener vigilado y vamos a tener su saturador puesto y lo vamos a tener con oxígeno, y de eso se trata, ¿verdad?
Claro, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces ustedes me pueden decir, nuestro sistema es un poco así como que un poco eh, eh, escueto en ese sentido, que hay una enfermera para 30 pacientes, y bueno, ahí sí yo lo entiendo, ¿verdad? Y eso tal vez son los vicios del sistema. Pero no hay que tenerle miedo, el miedo de la morfina lo venimos acarreando desde los años 60, ¿verdad? Y eso son cosas que tenemos que sacudir. Somos médicos, ¿verdad? Y nosotros debemos, créanme, a la persona que ustedes le quiten el dolor, esa persona no los va a olvidar a ustedes nunca. Y los coadyuvantes, pues tenemos la gabapentina, como les dije, pero en el posoperatorio inmediato nosotros podemos utilizar los esteroides, ¿verdad? Una dosis de dexametasona que nos puede dar efectos de depósito y nos puede potencializar o dar sinergia en los medicamentos que nosotros hemos puesto. Fíjense bien, ¿se acuerdan esta tabla que habíamos puesto? Bueno, pues fíjense que el AIN clásico, y eso es una diferencia que sí hay que establecer, actúa sobre la ciclooxigenasa, pero no es selectivo el AIN clásico. Es decir, y el problema aquí es que también nos elimina la síntesis de COX-1 y entonces es ahí donde puede producirnos algún tipo de desórdenes gastrointestinales, nos puede producir antiagregación plaquetaria y es importante mejor utilizar AIN selectivos lo que llamamos nosotros la COX-2, que eso sí realmente van a dejar tranquilos a la COX-1 y solamente se van a limitar a la COX-2, que es la inducible. Recuerden que la COX-1 es la constitutiva que permanece normalmente en los tejidos y la COX-2 nos va a ayudar a bajar lo que es la síntesis de prostaglandinas. Y los coadyuvantes como los esteroides nos pueden ayudar a la inhibición de la fosfolipasa, 2, y por medio de la lipocortina o las anexinas, que hay una controversia ahí todavía que no se ha podido dirimir, que piensan que actúa directamente. Hay otra literatura internacional que habla que los corticosteroides actúan o inhiben a nivel de indirectamente sobre la fosfolipasa. Pero fíjense bien que los esteroides en dosis elevadas pueden también no ser tan buena idea porque estaría bloqueando completamente la síntesis de ácido araquidónico por su ciclo de acción. Y por eso nosotros ponemos esteroides para evitar la síntesis de la lipoxigenasa. Y por eso en los edemas bronquiales nosotros utilizamos, porque en alguna medida lo hacemos. Por eso debemos dosificar adecuadamente al paciente. Si le hemos puesto a un paciente tramadol, por ejemplo, porque lo encasillamos en un dolor moderado, podemos ponerle tramadol con su desquetoprofeno, no hay problema, y ponerle el esteroide. Si vemos que el paciente no mejora, pues podemos nosotros utilizar los opioides pues fuertes o los opioides potentes como la morfina. Como les digo, mientras el paciente esté monitorizado, lo tenemos en el hospital, somos médicos, tratemos de quitarle ese dolor al paciente, porque como dijo el doctor Gustavo Galo al inicio, ese tipo de problemas tiene consecuencias. Rapidito, solamente para hacerles efectos, porque como yo quiero que sepan, les expliqué ahorita dónde actúan los AINES. La morfina no actúa sobre a nivel de la ciclooxigenasa, sino que directamente actúan sobre los receptores mu integrados por la proteína G, y eso hace que haga una hiperpolarización y cierra los canales de calcio a nivel de la membrana presináptica, y eso lo que hace es que disminuye el potencial de acción y por ende va a modular la transmisión de dolor. Entonces nosotros vemos que tenemos varios mecanismos de acción que podemos utilizar o varios medicamentos que tenemos para el tratamiento, y no encasillarnos solamente en que vamos a poner 2 AINES, porque no es la meta anestésica, no es la meta analgésica que vamos a tener. Entonces, resumiendo, el manejo posoperatorio puede ser farmacológico, mediante los AINES, opioides, anestésicos locales,
En alguna medida, algunos cirujanos pueden ayudarnos en algún tipo de heridas, poniendo anestésicos locales en la herida, eso le va a ayudar, sobre todo a niveles de los niños, usando los coadyuvantes, su dosis, si el paciente lo permite, si no es un diabético descompensado, ¿verdad? Y con mucha monitorización podemos aplicar una dosis de esteroides. También sabemos de que tenemos, si el paciente empieza e inicia la vía oral, podemos utilizar los anticonvulsivantes que habíamos hablado, lo que hablábamos de los neuromoduladores. También tenemos el tratamiento no farmacológico, los TENS, que es una terapia acerca de estimulación eléctrica a nivel muscular, la crioterapia, la masoterapia, que es terapia de masajes, que es algo que debe ser por personas médicos que están debidamente certificados. Aquí yo conozco en San Pedro Sula, yo soy de San Pedro, ¿verdad? Conozco 2, 3 colegas que producen, que hacen masajes antiestrés, que son colegas que han ido a estudiar masoterapia y que están debidamente certificados, ¿verdad? Y obviamente la proloterapia, que ese ya es mi campo, ¿verdad? Es un campo que es un campo que se ha pues explotado poco, la gente no conoce mucho acerca de infiltraciones para el manejo sobre todo, pero también para el manejo de dolor crónico. Un poquito acerca de los detalles de la morfina, los invito a que revisen la dosis de la morfina, el tramadol. Como les dije, recuerdo, no le tengamos miedo a este tipo de medicamentos. Ahora, si lo tenemos en una sala, siempre que pongamos morfínicos nosotros debemos tener monitorizado al paciente, eso sí, y la capacidad de ponerle oxígeno. ¿Verdad? Podemos utilizar anestésicos locales, tanto a nivel para bloquear las heridas, bloqueos regionales, pueden ayudarse de un anestesiólogo para saber si un paciente va a hacer una laparotomía bastante laboriosa o de amplio margen de trabajo. Podemos establecerle nosotros un catéter epidural donde nosotros frecuentemente podemos estar inyectándole dosis analgésicas de anestésicos locales para producir mediante un bloqueo sin perder la movilidad, solamente afectar o establecer los analgésicos a nivel de la parte sensorial y no motora. Ahí están los coadyuvantes, ¿verdad? Imagínense que es importante, los antieméticos, hasta la difenhidramina ha estado catalogada ya como un coadyuvante. O sea, tienen un paciente que le pusieron de todo y no tiene dolor, pongámosle alergil, válgase la publicidad, pongámosle difenhidramina, que hasta la difenhidramina ya está catalogada como un coadyuvante. Entonces, vamos a bajar el escalón de la OMS desde el tercer peldaño hacia abajo. Este es un cuadro, un algoritmo de las consecuencias del dolor agudo intenso acerca del paciente que puede estar en el posoperatorio inmediato, donde nos pueden presentar algún tipo de obviamente el dolor nos va a aumentar la actividad simpática y eso nos da taquicardia, nos aumenta el consumo de oxígeno, puede haber vasoespasmo coronario, un paciente que va a tener un muy mal manejo del flujo sanguíneo regional y eso nos puede dar algún tipo de isquemia cardíaca. Va a ser más difícil la rehabilitación temprana o la deambulación precoz. Nosotros es importante deambular o que la deambulación precoz se establezca porque eso va a rehabilitar con mayor celeridad al paciente. Y si no lo hacemos así, un paciente con dolor va a manejar muy mal las secreciones pulmonares y nos puede dar neumonías por broncoaspiración y desgraciadamente muchas de las consecuencias son neumonías nosocomiales y son ya consecuencias que simplemente por el mal manejo del dolor nosotros lo podemos tener. Y fíjense bien, yo solo los invito a que miremos, hagamos un análisis retrospectivo de todas las consecuencias o todos nuestros pacientes que hemos tenido en alguna vez a nivel de los cuidados posanestésicos. Y bueno, esta es la misma tabla, solo que ya no está en un algoritmo, está en una tabla un poquito más pues explicada,
con algún tipo de indicadores que valdría la pena revisar. Entonces, hay que informar al paciente, hay que, tratar tratar de disminuir la agresión en la técnica, utilizar una buena técnica quirúrgica, mejorar la analgesia postoperatoria, la terapia respiratoria es importante, la deambulación precoz, la comunicación con el equipo, tanto de todos los que están implicados, y esto hablo también acerca de la utilización tanto de psiquiatría como el psicólogo que nos ayuden, sobre todo en los pacientes que han tenido historia de mal manejo. Bueno, esa es una foto nada más de técnicas infiltrativas de las terapias multimodales acerca de la utilización de dextrosa a nivel de la piel, ¿verdad? Ese es su servidor. Nosotros hacemos, ese es un tipo de terapia regenerativa que se llama neuroproloterapia. Ahí estoy con el doctor David de la Mora, que es una autoridad mundial en la neuroproloterapia y proloterapia. Y bueno, ahí donde, a pesar de que estoy ahí, que me ven tan tranquilo, pues imagínense que él andaba un dolorcito a nivel del muslo de los gastronemios y me pidió por favor que yo lo infiltrara y para mí fue un gran honor. Los dejo con esto. El dolor que mejor se soporta es el dolor ajeno y eso es lo que nosotros debemos de eliminar de nuestro diccionario. Sintamos empatía por nuestros pacientes, tratemos nosotros de mejorar su calidad de vida y bueno, muchas gracias, doblemente gracias, estoy ahí con mi hermano gemelo, ¿verdad? Y yo agradezco la oportunidad y espero que haya servido o haya clarificado un poco la charla para el día de hoy. Gracias. Definitivamente que sí, doctor. Agradecerle a usted su apoyo muy, muy valioso en esta jornada que estamos culminando con éxito el día de hoy y agradecerle, y claro que sí, doctor, nos ha ayudado enormemente a entender muchos conocimientos que realmente los tenemos un poco con bastante discordia entre los colegas, pero estas literaturas de actualización muchas veces nos ayudan a entender que estos conceptos pues varían. Cada año usted nos hablara sobre el PRN en los años 70 y no podemos seguir en eso, ¿verdad? Ya estamos en el nuevo siglo y debemos de tener cambios en la actitud con pacientes que presentan dolor. Doctor, tengo varias preguntas. ¿Qué opinión le merece usted a la analgesia profiláctica 1 o 2 horas antes de la cirugía? Bueno, nosotros ahí habíamos hablado acerca de la analgesia preventiva. Si usted si lo podemos ver desde ese punto de vista, doctor Galo, en el sentido de que yo ahí ponía el ejemplo de a veces inmediatamente o antes de la incisión quirúrgica, pero como nosotros pues ya debemos de llamar, miren, lo peor que puede uno pensar que el médico que piensa que lo sabe todo es el médico que no sabe nada. Nosotros debemos apoyarnos en la literatura. Ahora tenemos este tipo de instrumentos que nos puede ayudar para una consulta rápida. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Tal vez la vida media de los medicamentos. Si usted me habla, doctor Galo, a la apreciable colega que hizo la pregunta de la analgesia preventiva, puede darse porque si generalmente los AINES tienen una vida media de aproximadamente unas 8 horas, está muy bien establecido. Si se lo pone 1 o 2 horas, se puede dar. Lo que pasa es que a veces los rangos plasmáticos, depende de la cirugía, realmente no sabemos o no podemos estratificar a qué hora vamos a hacer la incisión quirúrgica, porque a veces tenemos muchos pacientes que tenemos un protocolo intenso para poder operarlos. Pero yo tengo colegas cirujanos que ellos llega un paciente a la emergencia y ahí sí me parece completamente válido la actitud del cirujano
establece un diagnóstico como por ejemplo apendicitis aguda y el paciente tiene un dolor completamente exquisito, ¿por qué va? Si usted ya sabe que es una apendicitis aguda, doctor Galo, ¿por qué vamos a mantener todavía a ese paciente? Porque como nos han dicho, nos han puesto, paciente con dolor abdominal, no hay que ponerle analgésico, no hay que ponerle nada. Pero si usted ya estableció el diagnóstico, trátele el dolor. Que entre sin dolor a la sala de operaciones. Y eso lo podemos encasillar a la analgesia preventiva. ¿Es válido? Completamente. Doctor, excelente. Tengo una siguiente pregunta, doctor, y es respecto a, durante el parto, en un parto normal, ¿qué opinión le merece usted hablar de anestesia epidural más parto y en qué momento hacerlo? Ok. No hacemos, bueno, ahí tal vez el término vamos a aclararlo. No sería tanto anestesia epidural, sino analgesia del trabajo de parto. Yo tengo una experiencia bien bonita. Fui cuando era residente en el Seguro Social de Tegucigalpa. Quiero decir que yo soy de la escuela de los posgrados de medicina de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, muy honradamente. Nosotros, recuerdo que la doctora Echeverría, a la que le tengo una admiración, la estimo mucho, ella nos entrenaba en lo que es la analgesia del trabajo de parto. Nosotros podemos establecer un catéter epidural en una paciente que va a iniciar el trabajo de parto, podemos establecérselo eh, antes o que en los pródromos del trabajo de parto. No podemos iniciar tan precozmente en base a la dilatación porque necesitamos que la paciente inicie un buen trabajo de parto. Si nosotros establecemos analgesias muy precoz, la paciente no va a avanzar en su dilatación. Generalmente nosotros utilizamos catéter epidural con analgesias del trabajo de parto cuando tiene aproximadamente 4 centímetros de dilatación. Y el anestesiólogo se tiene que quedar con la paciente porque la va titulando porque generalmente cuando no hay una buena analgesia o en los partos normales sin analgesia, hay contracciones uterinas, ¿se acuerdan? Del triple gradiente descendente, pero también hay una fase de lucha entre la paciente y el útero en que los músculos abdominales, los rectos abdominales, pueden producir una actividad irregular uterina. En cambio, si nosotros ponemos analgesia del trabajo de parto, la paciente no va a sentir dolor, por lo tanto, las contracciones uterinas bien establecidas van a ser regulares y la dilatación puede ser más, con mayor facilidad. Hemos tenido pacientes que están con 4 de dilatación, empezamos la analgesia del trabajo de parto y a las 2 horas están completas, ¿verdad? Por eso importante quedarse con la paciente. Ya al final, ya cuando están completas, cuando tienen 9, 10 de dilatación, ahí ya no tratamos nosotros tanto de establecer medidas analgésicas porque necesitamos que la paciente tenga estímulo, no un dolor totalmente concéntrico, pero sí necesitamos el buen estímulo para que la paciente pueda descender el niño, pueda pujar con buena firmeza y poder expulsar. Excelente, doctor. Otra pregunta. Con respecto a lo que es el tratamiento de la cefalea post-anestesia raquídea. La cefalea pospunción dural. Recuerdo en mis inicios de residencia que usábamos nosotros agujas espinales o de raquídeas gruesas, de grueso calibre. Estamos hablando de agujas de número 22. Y la incidencia, la literatura internacional habla acerca arriba del 40-50% de que esa persona que se le pone una anestesia raquídea con aguja número 22, muy probablemente va a tener cefalea pospunción dural.
Hoy en día nosotros estamos utilizando agujas número 26, número 27, que son sumamente finas, y solo el 8% de esas personas pueden presentar cefalea pospunción dural con aguja 27 y un 16% con aguja número 26. El manejo, la tendencia internacional y en mi práctica personal, yo he tenido muy buena experiencia con el manejo médico del dolor. Podemos utilizar el parche epidural, es decir, poner un bolo de solución salina a nivel, hacerle una punción epidural y ponerle tapizarle el espacio epidural al paciente y así tapar el hoyito por donde el agujerito, el pequeño desgarro que tiene de la Duramadre. Pero la tendencia internacional realmente es el manejo médico, pero hay que hacerlo de buena manera. ¿En qué se basa el manejo médico? Es una buena hidratación del paciente. Recordemos que el paciente con cefalea pospunción dural lo que tiene es una cefalea porque ha estado perdiendo LCR. Ha perdido líquido cefalorraquídeo, aunque sea en pequeñas gotas, y eso los receptores lo ven como una deshidratación aguda y esos son todos los síntomas que tiene el paciente. Y se incrementan a la deambulación o a la bipedestación. Si nos levantamos, nos aumenta el dolor de cabeza porque aumenta el dolor y por gravedad aumenta la presión atmosférica. Y si nos acostamos, la presión atmosférica es igual en todo el cuerpo y por eso se quita. Ese es el diagnóstico claro de la cefalea pospunción dural. Dos cosas. Una, haber recibido una anestesia raquídea y dos, tener dolor a la deambulación, a la bipedestación. Nosotros utilizamos analgesia, yo utilizo analgesia, buena hidratación, analgesia multimodal, tramadol, AINES, yo le doy 3 dosis de esteroides, una dosis de 8 miligramos, 2 dosis de 4 y de ahí la suspendo. Una buena hidratación, ingreso en la dieta la cafeína, les doy de comer, mucha gente se alegra porque les doy de comer chocolate, café negro, ¿verdad? Y eso aunque parezca algo que no pueda, los efectos que hemos tenido son fantásticos. Y al finalizar, yo he mandado al paciente con medicamentos, pueden ser paracetamol con cafeína o puedo dar el ketorolaco de absorción sublingual de acción rápida. Y me ha ido muy bien. Casi no tenemos ahora pacientes con cefalea pospunción si establecemos un solo intento a la hora de establecerlo y si le damos la analgesia preventiva. Es decir, yo a mis pacientes les digo, recuerden que no existe el PRN ya. El paciente posoperado hay que ponerle en horario sus medicamentos, tenga o no tenga dolor. Eso le va a ayudar a usted a minimizar el riesgo de un dolor establecido. Excelente, doctor. Tengo otra pregunta, doctor. Ya que usted está hablando de el uso de los parches, ¿qué opinión le merece usted al respecto del uso del parche de fentanilo? ¿Cuáles serían las indicaciones en pacientes que no son oncológicos? ¿Y dónde es el sitio anatómico oportuno de colocarlo? Bueno, los parches intradérmicos de fentanilo son unos parches fantásticos que se pueden utilizar. Generalmente nosotros los ponemos en la región pectoral, ¿verdad? Porque nosotros podemos quitarlos y ponerlos de manera más fácil. Ahí está el pectoral mayor, ¿verdad? Y es una zona amplia donde nosotros podemos establecer. ¿En qué pacientes podemos utilizarlo? ¿En el qué paciente no oncológico? En todo paciente que tenga arriba de 7 puntos en escala visual análoga. ¿En qué pacientes utilizamos nosotros? Pacientes que no podemos utilizar sobre todo la vía oral. Pacientes que son sometidos, por ejemplo, yo estaba pendiente de la exposición del doctor Nazar, dio una exposición
brillante acerca del paciente politraumatizado. Ese paciente, a pesar de que tiene un daño neuronal importante, no significa que no vaya a sentir dolor. En ese tipo de pacientes que no podemos utilizar la vía oral, podemos utilizar los parches de fentanil, que generalmente los podemos dejar 72 horas, porque son parches que vienen de la presentación es de, hay varias presentaciones, pero el que generalmente usamos nosotros es de 25 microgramos, y eso es de una acción muy lenta, de liberación lenta, y el riesgo de que nos haga una depresión respiratoria pues es mínimo a usar bolos de fentanil por la vía intravenosa. Entonces, podemos utilizarlo en cualquier paciente que tenga un dolor, que esté postrado, que tenga un evento cerebrovascular, que no podamos utilizar la vía oral, ¿verdad? Y podemos utilizarlo, un paciente que está encamado, podemos utilizarlo perfectamente. Doctor, con respecto ahorita que habla sobre la vía oral, ¿cuál es su opinión en su experiencia, este tipo de combinación? En un paciente de manera ambulatoria, ¿verdad? Que ha sido sometido a alguna cirugía o algo, hay ciertos artículos que llaman un poco la atención, la combinación, porque sí, estoy muy claro con usted que del punto de vista intravenoso es incorrecto usar dos AINES de ketoprofeno con ketorolaco, que al final son lo mismo, ¿verdad? Tienen la misma función, solo que diferentes casas que lo producen, pero al final los dos son AINES. Ahora, cuando hablamos de medicamentos orales, tipo, por ejemplo, ibuprofeno más diclofenac o diclofenac más acetaminofén, ¿qué opinión tiene usted como experto en dolor, con su especialidad que ha sacado ahorita en Italia sobre el manejo del dolor, de que la potencialización que le da el ibuprofeno al diclofenac es alta y cómo también el diclofenac le da una potencialización al ibuprofeno? Lo que provoca este efecto es disminuir el día o el tiempo de evolución de quedar con un analgésico por 5 días y de repente por 2 a 3 días. Esta doble analgesia potencializa la función de uno y otro. Igual explico. El diclofenac potencializa la acción del acetaminofén y el acetaminofén potencializa la acción del diclofenac, haciendo que en 3 días el paciente tenga un control del dolor de casi el 100%. Queremos su opinión al respecto, doctor. Gracias. Sí, correcto. En este caso también han salido, por eso es importante las actualizaciones. Sobre todo en Estados Unidos han estado combinando el ibuprofeno, han estado combinando el naproxeno, ¿verdad? Sobre todo con el ibuprofeno han estado haciendo una buena experiencia. Lo único que yo lo he utilizado por cuestiones de logística, he utilizado más un AIN puro o un AIN selectivo, perdón, con el paracetamol, porque hemos sacado ya el paracetamol desde la familia, pensar de que es un AIN. Pero también hay literatura, sobre todo estadounidense, donde hay la combinación del ibuprofeno, del naproxeno, ¿verdad? Que es totalmente válida. Solo que ellos sí hacen hay una serie de recomendaciones en el sentido de tener mucho cuidado en aquellos pacientes que presentan o han tenido algún tipo de antecedentes de trastornos gastrointestinales, como por ejemplo sangrado digestivo alto, pacientes con algún tipo de úlcera péptica, pacientes con reflujo gastroesofágicos y que tengan un buen tratamiento, sobre todo en sus inhibidores de bomba de protones. Pero sí he tenido la oportunidad de utilizarlos. Me gusta más la combinación de paracetamol con el AIN. Ahora tenemos también la combinación de lo que es el tramadol con el acetaminofén, con el paracetamol, que va muy bien. Solo que hay que titularlo también a los pacientes, porque como podemos saber, cada paciente es un mundo y hay pacientes que pequeñas dosis o dosis óptimas pueden ponerlos muy somnolientos, y eso sí es importante, ¿verdad? Sobre todo con pacientes
que son, que tienen que manejar u operar máquinas. La combinación, lo único que hace, doctor Galo, es que a usted le puede acortar el tiempo de utilización y nos puede bajar algún grado los efectos adversos, pero con las recomendaciones y las precauciones del caso en aquellos pacientes que han tenido algún tipo de sangrado digestivo. En esos pacientes tengamos mucho cuidado. Perfecto, doctor. Y ya para terminar, doctor Rivera, la pregunta de nuestra conferencia el día de hoy con usted. ¿Qué analgésicos usted recomienda en el postoperatorio inmediato, hablando intravenosamente, vía parenteral, y cuáles serían los analgésicos orales de manejo ambulatorio una vez que nosotros le demos de alta a ese paciente posible? Bueno, como les dije, si hay algo que tienen que llevar hoy de esta charla es cuando nos llamen de la recuperación y nos digan, este paciente tiene dolor, lo primero que tenemos que hacer es estratificarlo. ¿A dónde está? ¿Tiene un dolor moderado? ¿Tiene un dolor leve? ¿O tiene un dolor severo? Por ahí vamos a empezar. Si tiene un dolor severo, colegas, amigos, hermanos, tenemos que iniciar con los morfínicos. Hay que poner la morfina 1.1 miligramos por kilo. Si tenemos, como referencia, y les digo, si el paciente pesa 70 kilos, pongámosle 7 miligramos, no tengamos miedo. Podemos ponerle un coadyuvante, una dosis de dexametasona, si el paciente lo puede, si lo permite, ¿verdad? Si no tiene ninguna contraindicación. Entonces, la pregunta realmente sería, dime en qué escala está el paciente y te diré qué medicamento vamos a poner, qué analgésico vamos a poner. Si está en si lo encasillamos entre 3 y 7 en la escuela visual análoga, iniciemos con tramadol. Si tiene un dolor de 0 a 3, iniciemos con los AINES, ¿verdad? Si, ojo, las escalas son compensatorias, es decir, si tenemos un dolor leve, podemos iniciar con AINES. Si tenemos el dolor, si el dolor es un dolor severo, iniciamos con la morfina, podemos ponerle el coadyuvante y podemos ponerle su AIN, no hay problema. Siempre y cuando el medicamento no sea de la misma familia. Eso es importante. No cometamos el error de establecer terapias repetitivas, ¿verdad? Si podemos hablar con el anestesiólogo que le pueda poner un catéter epidural, sería fantástico. Para la terapia ambulatoria, podemos utilizar combinaciones también. Depende del paciente, cuál es la enfermedad de base que tiene. Hay que tener cuidado también en los pacientes que tienen algún tipo de disfunción renal. Recuerden que hablábamos que la ciclooxigenasa inhibe la síntesis de prostaglandina y recuerden que la prostaglandina lo que produce es vasodilatación y al haber prostaglandinas aumenta o mejora la filtración glomerular. Si nosotros damos AINES a pacientes que tienen afectación glomerular o son pacientes renales, vamos a producir vasoconstricción y vamos a alterar su funcionamiento o su filtrado glomerular. Estos pacientes yo los trataría más que todo con opioides, tramadol, ¿cómo se llama? Vía oral. O podemos utilizar, ¿cómo se llama? Algún tipo de coadyuvante como la gabapentina. Y si no, un paciente que no tenga algún tipo de disfunción renal, podemos utilizar las combinaciones, tanto, habíamos dicho de medicamentos tanto como el paracetamol, como el combinado con el tramadol, podemos utilizar los medicamentos, el ibuprofeno, que ahora está combinado se puede combinar con el paracetamol o con el naproxeno, también es válido. Repito, apoyémonos también de la terapia psicológica. Eso es importante para quitarle la ansiedad al paciente.
Doctor, definitivamente agradecerle de nuevo, ¿verdad?, su valiosa colaboración el día de hoy en nuestra jornada, pues dándole apertura e inaugurando nuestra jornada el día de hoy para tocar estos temas de vital importancia. Sé que ha sido una enseñanza invaluable lo que hemos aprendido el día de hoy. Y lo importante de esto, doctor, es que nosotros lo hacemos basado en evidencia científica, ¿verdad? No son decisiones del doctor Javier Rivera, son decisiones de un equipo multidisciplinario de manejo del dolor del cual usted pues forma parte y realmente nos ilustra con la información dada. Doctor Javier, gracias. Gracias por el apoyo. Sé que también es un poco cansado por las cuestiones de nuestros trabajos, pero bueno, siempre hay que estar adelante de lo que es el aprendizaje y nunca dejarlo pues de la mano y nunca pues perder esta jornada de actualizaciones y de investigaciones científicas. Igual, invitando a todos los colegas que están involucrados ahorita, asistentes, decirles que la COMENAC hay momento todavía para seguirse inscribiendo. El Congreso Nacional del Colegio Médico, como la conmemoración del Día del Médico, inicia el día próximo martes, 26 de octubre, 27 y 28. El día 28 de octubre, cirugía empieza a las 9 de la mañana con 5 conferencias de vital importancia y de actualización, muchas relacionadas con el COVID y las cirugías, ¿verdad? En la cual están todos cordialmente invitados, ¿verdad?, para que también se inscriban de manera gratuita. Y esta jornada, pues, seguir, pues, diciéndole a compañeros, a colegas, cómo fue el inicio de esta jornada, que tal vez el día de mañana nos quieran acompañar para los nuevos conocimientos que quieran adquirir de los temas que ya están en esta jornada. Doctor Javier, muchas gracias de antemano. Gracias a usted, doctor Galo. Por su valioso apoyo. Es imprescindible todo el conocimiento que usted nos ha regalado, y realmente lo que buscamos es esto, doctor, actualizarnos. Y créame que usted pues ha logrado hacerlo. Igual el doctor Nazar, que nos ha acompañado incluso en su conferencia ahorita, es importante darnos cuenta que el doctor Nazar también nos dio una cátedra sobre el manejo de estos pacientes tan complejos que tenemos. Igual usted dice, podemos ya ir manejando el dolor en estos pacientes tan complicados. Doctor Nazar, gracias. Gracias. Doctor Javier Rivera, también gracias. Igual a todos los asistentes, que esperemos el día de mañana tener más asistentes, ¿verdad?, para poder ir aprendiendo poco a poco. Igual al doctor Javier se le hace la invitación, igual al doctor Nazar el día de mañana, que puedan asistir también para acompañarnos. El día de mañana vamos a ver sobre el manejo endoscópico de una colangitis aguda, que son unos dolores de cabeza para los cirujanos. Igual el trauma de mano. ¿Por qué consideramos importante hablar de eso? Trauma de mano, doctor. Un cirujano sin esto no es nada. Yo creo que un anestesiólogo tampoco, ¿verdad? Nuestras manos son la vida de cualquier ejercicio profesional. No digamos un ingeniero, arquitecto, mano de obra, mecánico. Entonces, por eso consideramos que el mal manejo de un trauma de mano de inicio va a ser realmente algo catastrófico para esa persona, ¿verdad? Y muchas veces, doctor Javier, nosotros no nos preparamos para eso. Creo que por eso nuestros seguros de vida tienen que ser altos. Todos pensamos en comida, pensamos en carro, pensamos en casa, pero no pensamos en nuestro cuerpecito. ¿Se imagina un cirujano sin manos? Quedamos despedidos. Si estás, pues, con un buen seguro, te puedes apoyar, pero si no, estás en serios problemas. El trauma de mano va a ser ofrecido el día de mañana por el doctor Ángel Cruz, cirujano plástico del Hospital Escuela. Igual, el manejo de la colangitis, invitamos a un colega internista con una especialidad de gastroenterología. Igual, algo de manejo endoscópico, que es el manejo de la colangitis, que muchos pacientes de nosotros acá. Queremos darle las gracias. No sé si tiene algunas palabras finales, doctor Javier, hacia el auditorio. No, gracias, doctor Galo. Un saludo al doctor Castejón. Gracias por invitarme, gracias por compartir. Recuerden que la actualización todos los días salen guías nuevas, todos los días salen cosas nuevas en medicina, y por eso es lo importante de esta jornada. Yo profundamente agradezco la oportunidad que me han dado
¿verdad? Y espero que mañana podamos seguir disfrutando estas charlas de calidad. Un Así abrazo es. a la distancia, doctor Galo. Igual, Me alegra mucho verle. Veo que está muy bien, igual. ¿verdad? Los años no le pasan, a nosotros sí, pero a usted no, No pero crea, no crea. Me ayuda la oscuridad, pero sí lo también hay veo que muy ser. bien. Pero le mando un fuerte abrazo y a seguirnos cuidando, doctor Galo. Buenas noches, Igualmente, gracias. doctor. Muchas gracias. Gracias. Eternamente agradecido por su apoyo y queremos contar con usted en nuestro futuro congreso que vamos a tener el próximo año, igual las siguientes jornadas del próximo año de temas de mucho interés. No sé si el doctor Castejón, el presidente de la asociación, quiere dar las últimas palabras finales de este día. Igual agradecerle a todos los espectadores, a todos los compañeros que nos acompañaron el día de hoy, colegas, médicos generales, especialistas, pues muchas gracias por el apoyo. Doctor Castejón, ¿está por ahí? Hola, hola. La verdad es que, perdón por el video, pero no tengo cómo No se acceder ahorita, preocupe, pero maestro. le agradezco a los dos, Lázaro, Javier, excelente exposición. Le agradece por este apoyo que nos han dado en esta jornada y esperemos que nos sigan brindando su apoyo. Temas muy importantes, como lo han dicho, muy relevantes y de mucho interés, sobre todo para los asistentes que están con nosotros, para que hagan su ejercicio en la parte, en los hospitales regionales sobre todo, para saber cómo manejar estos pacientes, cómo saber referirlos y darle el mejor manejo que merece el paciente. De antemano, muchas gracias nuevamente. Javier, Lázaro, se le agradece. Un abrazo a la distancia. Cuídense mucho. Igual, doctor Castejón, muchas gracias a usted también por el apoyo financiero que hace la Asociación Quirúrgica para que este evento se dé, igual al Colegio Médico que nos apoya, ¿verdad? En toda la logística y la infraestructura virtual que estamos usando para esta jornada, ¿verdad? Igual sé que quedamos de deudores con respecto a nuestro congreso, que era para estas fechas de octubre, pero lamentablemente por las cuestiones de la pandemia decidimos mejor no hacerlo, porque ya octubre era una fecha cerca de la CONENAC. Eso para explicarle al auditorio que estaban muy anuentes esperando nuestro Congreso Nacional, pero estábamos muy cercanos de la CONENAC, ¿verdad? Eso nos iba a bajar bastante asistencia y lo otro es que no estábamos seguros cómo se iba a estar comportando la pandemia en octubre, pero a Dios gracias, pues la pandemia esperemos que siga igual en mejores condiciones, pero también no bajar la guardia. Saludos a todos, pasen buenas noches, Dios les bendiga y pues el día de mañana igual conectados a las 6 de la tarde en punto. Muchísimas gracias y pasen buenas noches. Saludos a todos, igual a los conferencistas, gracias de nuevo. Buenas noches. Señor presidente, buenas noches, doctor Castejón y todos los demás.